En una discusión por su amigo de la infancia, mi esposa estalló: él y yo tenemos historia, siempre será más importante que tú. Presenté el divorcio y la realidad la alcanzó. 10 meses después, es madre soltera y me ruega ayuda. Mi nombre es Ethan. Tengo 30 años y desde hace 8 trabajo como liniero en Kansas Central. No es un oficio glamuroso, pero es honesto y bien remunerado. Mi exesposa, Natalie, era diseñadora gráfica, casi siempre freelance, sacando buenos ingresos con logotipos y páginas web para negocios locales. Yo había comprado la casa 2 años antes de conocerla, estaba a mi nombre, sin hipoteca compartida, lo cual fue una bendición. La organización en casa funcionaba bien, yo cubría los gastos fijos como la hipoteca, seguros y servicios, ella se hacía cargo de los víveres y los costos de su trabajo. Sus ingresos eran variables, pero al final la balanza se mantenía. Nuestra rutina era estable, yo madrugaba a las 5:30, entrenaba en el gimnasio que armé en el garaje, squat rack, pesas olímpicas y lo necesario. 1 hora de levantamiento antes de que el resto del mundo abriera los ojos. Natalie nunca entendió esa disciplina, prefería un gimnasio común como la mayoría. Al terminar, nos cruzábamos en la cocina, yo con café, ella con algún té elegante. Yo revisaba el radar del clima, ella hojeaba ideas en Pinterest para sus diseños. Después salía a trabajar y ella se quedaba en su oficina en casa. Regresaba alrededor de las 4, salvo emergencias, y ella cerraba su jornada cerca de las 5. Entonces paseábamos juntos a Ranger, mi pastor alemán, al que entrené desde las 8 semanas. Yo había dedicado horas a su disciplina y obediencia. Natalie solía echarlo a perder con premios sin orden. Todo parecía estable. Teníamos una rutina, responsabilidades claras y casi no discutíamos. Creí que eso significaba algo. Ella tampoco se quejaba, al menos no directamente. Pero las señales empezaron poco a poco: miradas furtivas al teléfono durante la cena, risas con mensajes que no me compartía, bromas internas que me dejaban fuera. Después de 10 horas lidiando con transformadores y líneas de alta tensión, lo último que quería era drama, así que lo dejé pasar, hasta que Ryan volvió a aparecer en su vida. Era su mejor amigo de la secundaria, recién mudado de regreso a Wichita junto con su esposa, Claire. Al principio sonó normal que quisiera retomar el contacto. Incluso propuso una cena para conocernos. La primera vez que los visitamos noté de inmediato los contrastes. Vivían en un barrio nuevo, casas pegadas con patios diminutos. Ryan abrió la puerta, ropa de diseñador, manos suaves de oficina, todo el aspecto de alguien que jamás había hecho trabajo duro. Claire, en cambio, se mostró cordial, aunque distante. Sonrió al saludar a Natalie, pero sin entusiasmo real. Durante la cena, mi ex se mostró demasiado cómoda con Ryan, le tocaba el brazo, se inclinaba hacia él, y recordaban viejas anécdotas mientras Claire y yo quedábamos en segundo plano. Las conversaciones eran un desfile de «¿te acuerdas cuando?», risas compartidas, y gestos de complicidad. Yo observaba en silencio mientras Claire parecía cada vez más incómoda. Incluso murmuró con ironía que Ryan nunca cocinaba cuando estaban solos, después de que Natalie elogiara la cena. Más tarde, en el patio, Natalie se colgó del brazo de Ryan mientras Claire y yo hablábamos aparte de temas serios: impuestos, logística de mi trabajo en despliegues de emergencia, los turnos de 16 horas tras tormentas. Ella escuchaba con interés genuino, mientras mi esposa y su amigo seguían en su burbuja. En un momento, el teléfono de Ryan sonó y Natalie se asomó a la pantalla como si fuera lo más natural. Ahí confirmé lo que sospechaba: aquello no era una simple amistad renovada. De regreso a casa, el ambiente fue tenso. Natalie iba sonriendo sola, mirando por la ventana. Le pregunté qué pensaba de Claire y apenas dijo que le parecía algo rígida, que trabajaba demasiado. Sobre Ryan, en cambio, lo describió como divertido, inteligente y exactamente como lo recordaba. Yo ya entendía hacia dónde iba todo. En las semanas siguientes la dinámica empeoró. Natalie pasaba noches enteras ayudando a Ryan con proyectos de diseño. Decía que eran cosas de trabajo, pero curiosamente los mensajes y risas llegaban cerca de la medianoche. En el desayuno ocultaba la pantalla apenas me acercaba. La segunda cena ocurrió 2 semanas después, esta vez en nuestra casa. El ambiente fue idéntico al anterior, Natalie y Ryan en su propio mundo, aislados de todo lo demás, mientras Claire y yo intentábamos mantener una conversación que evitara lo evidente. En medio de esa charla, Claire comentó que estaban pensando en hacer un viaje de fin de semana a Denver. Sin dudarlo, Ryan sugirió que Natalie y yo nos uniéramos, asegurando que sería divertido, como en los viejos tiempos. Ella reaccionó como si le hubieran dado el mejor regalo de Navidad. Cuando se marcharon, Natalie pasó más de 1 hora pegada al teléfono. Le pregunté con quién hablaba y me respondió que era Ryan, quien le estaba enviando fotos de su reunión de la secundaria. Al parecer, esas imágenes requerían respuestas inmediatas. El punto de quiebre llegó poco después, cuando Natalie anunció que iba a ayudar a Ryan a elegir un regalo de cumpleaños para Claire. Según ella, pasarían toda una tarde de sábado comprando juntos, solo los dos, porque Ryan confiaba en su buen gusto y porque Claire era difícil de complacer. Claro,
Nada más platónico que una mujer casada pasando 6 horas sola con el esposo de otra para escogerle un collar. Seguro hasta Hallmark tendría una tarjeta para eso. Perdón por estar emocionalmente involucrada con tu marido, pero mira qué detalle tan especial elegimos juntos. Le sugerí a Natalie que quizás Claire preferiría elegir su propio regalo o que podríamos ir todos juntos. Ella me miró con fastidio y me dijo que estaba exagerando, que Ryan siempre había sido cercano a ella y que yo lo sabía desde que nos casamos. Y sí, yo sabía que eran amigos, pero nunca imaginé que la amistad incluía salidas de compras a solas y consultas de diseño a medianoche. Decidí callar. Quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Pero esa salida de compras fue la chispa que encendió todo. Natalie pasó horas con Ryan recorriendo tiendas, volvió con bolsas de lugares donde nunca antes había comprado y se encerró en el baño por casi una hora. Cuando salió, tenía el cabello arreglado distinto, llevaba un perfume nuevo y había comprado lencería costosa. Cuando le pregunté, me dijo que lo hacía para sentirse mejor consigo misma, que a veces comprar ropa íntima ayudaba con la confianza. Claro, porque lo más común es que una mujer casada refuerce su autoestima de la mano del marido de otra. Le pregunté cómo había ido la compra. Genial, dijo. Encontramos el collar perfecto para Claire. Ryan tiene un gusto increíble. Después se lanzó en una narración detallada de su día. Almorzaron en un restaurante de moda en el centro, pasearon por boutiques desconocidas para mí y se detuvieron en 3 cafeterías diferentes porque cada una les parecía acogedora para seguir charlando. Para mí sonaba como una cita, aunque tal vez yo era el equivocado. Ahí empezó la discusión. Le comenté que tal vez sería buena idea incluir más a Claire en esas actividades, porque ella claramente se sentía incómoda. Natalie reaccionó a la defensiva. Claire solo está celosa porque no tiene una amistad tan especial como la nuestra. No todos entienden lo que significa un lazo así. Intenté otro enfoque y le propuse más salidas en pareja, pero de verdad los 4, no ella y Ryan hablando en privado mientras Claire y yo quedábamos de espectadores. Otra vez se molestó. ¿Ahora vas a decir que soy insegura solo porque tengo un amigo hombre? Estamos en el siglo XXI, Ethan, madura. Le respondí que no se trataba de tener amigos, sino de límites y respeto, que estaba actuando más como la novia de Ryan que como su amiga. Fue entonces cuando se le cayó la máscara. Tal vez si pusieras la mitad del esfuerzo que Ryan pone en nuestra relación, no tendría que buscar apoyo emocional en otra persona. La discusión se alargó durante más de una hora. Me acusó de ser controlador, celoso y de sentirme amenazado por el éxito de Ryan. Le contesté que el éxito no requería enviar mensajes a medianoche a una mujer casada. Ella replicó que yo nunca entendería su historia, su conexión, esa dinámica especial que compartían. Hemos pasado por todo juntos, dijo. Rupturas, estrés universitario, problemas familiares. Él me conoce mejor que nadie. ¿Incluido tu esposo? Le pregunté. Eso es distinto, me contestó. Tú eres mi pareja. Ryan es mi persona. Ahí lo vi claro. Su persona estaba casada con otra y mientras tanto Claire se quedaba sentada en nuestra sala, fingiendo una sonrisa, soportando que su esposo jugara a ser el alma gemela de alguien más. Le pregunté cómo reaccionaría ella si yo tuviera una amiga con quien hablara hasta medianoche, con quien saliera de compras a solas y a quien llamara mi persona. Su respuesta fue evasiva. Eso no es lo mismo. Ryan y yo llevamos 15 años de amistad. No hacemos nada malo. Entonces, ¿por qué Claire parece tan miserable cada vez que se juntan? Insistí. Porque es insegura y controladora. Ryan dice que se pone celosa de todas sus amistades. 3 días después llegó el golpe final. Natalie anunció que iba a un concierto con Ryan. Era una banda que yo ni conocía, en un lugar céntrico. Claire no iría porque no le gustaba la música y solo arruinaría la noche. Ese fue el límite para mí. Desde cuando los casados iban de conciertos a solas como si fueran adolescentes. Le dije sin rodeos, si piensas que soy tonto, te equivocas. He tenido paciencia, he intentado comprender, pero esto ya es demasiado. Ella respondió con la misma frase de siempre, no puedes controlar con quién soy amiga. Ryan siempre ha estado para mí, nunca me ha hecho sentir mal, nunca me ha pedido que cambie. Tú en cambio me juzgas todo el tiempo. Mentira, jamás le pedí cambiar, nunca critiqué sus decisiones profesionales ni la hice sentir menos. Como mucho, me había quejado de su incapacidad para educar al perro. Ella siguió. Él me entiende como tú nunca lo harás. Tenemos un lazo que va más allá de todo. No es solo un amigo, es mi alma gemela. Yo me mantuve sereno. ¿De verdad? ¿Y qué somos nosotros entonces, simples compañeros de cuarto? Su respuesta terminó de destruir lo poco que quedaba de nuestro matrimonio. Él estaba en mi vida mucho antes de que tú llegaras. Ella lo dijo sin titubeos. Ryan siempre será más importante que tú, así que deja de comportarte como un inseguro. Ahí estaba. La verdad que llevaba meses evitando y haciéndome sentir como un loco por notarlo. No era su esposo, solo era el tipo que pagaba la mitad de las cuentas mientras ella jugaba a ser pareja con el marido de otra. Me limité a sentir. Bien, es bueno saberlo. El silencio llenó la habitación por unos segundos. Pude ver en su rostro la confusión, esperaba que discutiera, que suplicara,
que intentara competir con Ryan por su atención. ¿Qué quieres decir?, me preguntó. Exactamente lo que escuchaste, respondí. Ahora sé cuál es mi lugar aquí. Claro. Ahora vas a hacerte la víctima y a intentar que me sienta culpable por querer divertirme con mi mejor amigo. Sonreí con calma. Natalie, la conversación terminó. Disfruta con él. Lo digo en serio. Se quedó mirándome unos instantes y luego salió de la habitación. Yo subí a mi cuarto, revisé mi cuenta bancaria en el teléfono y empecé a planear mi siguiente movimiento. Ella había tomado una decisión, ahora era mi turno. Al día siguiente, se comportó como si nada hubiese pasado, preparó su té. Se quedó revisando el móvil y envió su buenos días a Ryan mientras yo tomaba café. Seguramente creyó que había ganado, que yo había aceptado el papel de suplente en la historia de su alma gemela. Pero estaba equivocada. Yo no juego a ser la segunda opción. Decidí que debía manejarlo como si fuera un negocio. Y nuestro contrato ya estaba terminado. No me hundí en la autocompasión durante las siguientes 2 semanas, sino que me enfoqué en planear con precisión. Necesitaba entender las leyes de divorcio en Kansas, documentar cada detalle de nuestras finanzas y organizarme sin que Natalie sospechara. Ella estaba convencida de que yo era demasiado débil para enfrentar su falta de respeto, y esa confianza me daba ventaja. Pasaba mis almuerzos en la biblioteca pública de Wichita investigando los estatutos de divorcio y casos legales. Kansas no es un estado de bienes mancomunados, sino de distribución equitativa, lo que significaba que el juez tenía discreción para dividir los bienes. La casa era mía, la había comprado antes del matrimonio y estaba libre de deudas. El divorcio era sin culpa, no necesitaba probar adulterio, solo incompatibilidad. Aún así, documentar mal uso de dinero podía influir en la decisión del juez. Cada dólar que Natalie gastaba en esa amistad era un dólar que salía de nuestra cuenta conjunta para cosas de las que yo quedaba excluido. Primero abrí una cuenta individual en otro banco y comencé a registrar cada movimiento, mis salarios, los pagos irregulares de sus trabajos freelance y cada gasto que hacía. No podía simplemente vaciar la cuenta conjunta, eso sería considerado robo, pero sí podía proteger mis aportes. Al analizar los estados de cuenta descubrí un patrón: mis ingresos eran constantes y puntuales, en cambio, sus depósitos eran erráticos, pero su nivel de gastos nunca bajaba. Había consumos en restaurantes que yo no conocía, tiendas en las que nunca había estado y cargos de fines de semana en Kansas City, justo cuando decía estar haciendo tareas. El siguiente paso fue consultar con un abogado. Mark, especialista en derecho de familia con 20 años de experiencia, me explicó las leyes con claridad. Kansas es un estado sin culpa y de distribución equitativa, los bienes previos al matrimonio se mantienen separados si puedes probarlo. Su consejo fue simple: documenta todo. Comunicaciones, movimientos financieros, cualquier evidencia de uso indebido del dinero compartido. Los tribunales no se interesan en por qué se rompe un matrimonio, pero sí en si alguien despilfarró recursos en actividades inapropiadas. Y actividades inapropiadas eran, por ejemplo, conciertos y cenas con el esposo de otra mujer. Comencé a guardar capturas de pantalla de los mensajes de Natalie cuando dejaba su teléfono sobre la mesa. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito hablaban solos: cenas de $150 en restaurantes de lujo en noches en que yo cenaba sobras en casa. Entradas de $200 para conciertos en días en que me decía que estaba demasiado cansada para salir conmigo. Fue en la tercera semana cuando ocurrió algo inesperado. Claire me envió un mensaje. Hola Ethan, quizá esto suene raro, pero ¿tienes tiempo para hablar? Me siento confundida y creo que eres el único que puede entender lo que estoy viendo. Nos reunimos para tomar café. Se le notaba agotada, como alguien que llevaba meses convenciéndose a sí misma de que estaba imaginando cosas. No estoy paranoica, ¿verdad?, me preguntó. La forma en que actúan no es una amistad normal. Le conté lo que Natalie me había dicho, que Ryan siempre sería más importante que yo. Claire se quedó helada. ¿Te lo dijo en la cara, con esas palabras? Asentí. Ella bajó la mirada hacia su taza de café, pensativa. Ryan también ha cambiado, admitió. Secretivo, siempre con el teléfono, haciendo planes en los que no me incluye. Cuando le pregunto, me dice que soy controladora y que Natalie solo es una amiga que necesita apoyo. ¿Apoyo para qué? Según él, su matrimonio infeliz. Me cuenta que tú no la valoras y que se siente atrapada. No pude evitar reír con amargura. Claire continuó. Hay algo más. Tenemos un acuerdo prenupcial. Mi familia lo exigió porque heredé propiedades de mi abuela. Si Ryan pide el divorcio, recibe una pensión mínima y sin derecho a mis bienes. Pero si yo soy quien lo pide, me quedo con todo y él recibe manutención estándar por, como mucho, 2 años. ¿Y por qué me lo cuentas?, le pregunté. Porque si hacen lo que creo que hacen, quiero que ambos enfrenten las consecuencias. Y si Natalie piensa que tendrá un final de cuento de hadas con Ryan, debería saber cómo quedará la situación económica de él después de mí. Su firmeza me sorprendió,
y la respeté más por eso. Además, añadió con una sonrisa irónica, estoy cansada de ser la única adulta en medio de adolescentes jugando a la casita. Le respondí con complicidad, no te preocupes, no estás sola en esto. Acordamos mantenernos informados si descubríamos pruebas concretas. 2 días después, Natalie anunció que se iría de fin de semana a Kansas City con unas amigas. Nunca mencionó cuáles, y cuando le pregunté se puso a la defensiva, acusándome de estar revisando cada paso suyo. Necesito espacio para pensar en nosotros, dijo. Tal vez un tiempo separados te ayude a darte cuenta de cómo estás dañando nuestro matrimonio con tus inseguridades. Decidí seguirle el juego. Tienes razón, Natalie, quizá me venga bien reflexionar. La ayudé a empacar. Cargué su maleta en el coche y le deseé que se divirtiera. Se quedó desconcertada ante mi falta de drama, pero se marchó igual. 4 horas después, Claire me envió una foto, el coche de Natalie estacionado en el aparcamiento de un hotel en el centro de Kansas City, y a 2 plazas de distancia, el de Ryan. Fin de semana de chicas, escribió Claire. Supongo que las chicas incluyen a mi marido. Eso fue suficiente. Le reenvié la imagen a Mark con una nota. Por favor, prepara los documentos. El lunes le llevaré toda la información financiera. Natalie volvió el domingo con bolsas de compras y relatos sobre spas y charlas entre amigas. Venía feliz, renovada, convencida de que había resuelto un gran problema en su vida. Y si lo había hecho, solo que no de la manera en que imaginaba. El lunes Claire se movió rápido, revisó el teléfono de Ryan mientras él se duchaba y encontró recibos de hotel, cargos en restaurantes y conversaciones que confirmaban lo evidente. Los mensajes eran patéticos, Ryan quejándose de sentirse poco valorado por Claire y Natalie desahogándose de que yo era un esposo emocionalmente distante. 2 personas convenciéndose mutuamente de que sus matrimonios eran el problema mientras jugaban a ser pareja en hoteles. Me entiendes como nadie más lo hace, leía Claire en voz alta al teléfono. Ojalá me hubiera casado contigo. Ese mensaje no era para mí, sino de mi esposo hacia tu esposa. Fechado el jueves pasado. Claire fotografió todo antes de que Ryan saliera de la ducha, estados de cuenta con cargos en hoteles, recibos de restaurantes e incluso la compra de una joya. Reconocí ese regalo, era uno que Natalie había ayudado a elegir para Claire, solo que el recibo mostraba claramente la talla del anillo de Natalie. Hoy mismo presento la demanda, me dijo Claire con frialdad. Mi abogada dice que podemos notificarle esta misma tarde. ¿Cuál es tu plan? Mañana, respondí sin dudar. Quiero que los dos reciban los papeles el mismo día. El martes a las 3:30 de la tarde, Natalie estaba en su oficina en casa, probablemente escribiéndole a Ryan sobre su próxima escapada secreta. Tocaron el timbre y me pidió que atendiera, pero yo estaba en el garaje ordenando herramientas. Escuché voces desde la ventana de la cocina. Discutía con alguien sobre unos documentos que no quería aceptar. Sí, adivina qué papeles. El notificador le explicó que su negativa no detenía el proceso. Su tono fue cada vez más agudo cuando la realidad comenzó a golpearla. El hombre, con toda calma, le explicó de qué se trataba, respondió a sus preguntas y dejó claro que arrojarle los documentos no haría que desaparecieran. Cuando entró al garaje, ya había recibido toda una lección práctica de cómo funciona la notificación legal. Venía con la cara roja, los ojos desorbitados y los papeles en la mano. ¿Qué demonios es esto, Ethan? ¿Trámites? Contesté sin mirarla. Disolución de matrimonio por incompatibilidad. No puedes divorciarte de mí así, sin aviso. Cierto, dije con ironía. La próxima vez te aviso con anticipación. No le gustó nada mi respuesta. Lanzó un objeto hacia mí y empezó a gritar. No puedo creer que me hagas esto. Después de tantos años lo tiras todo porque eres un inseguro. Perdí la paciencia. ¿Sigues teniendo el descaro de mentirme en la cara? Escucha bien, no pienses que me engañas. Lo sé todo, vi todo, así que mide tus palabras, porque desde este momento no tienes derecho a hablarme así. ¿Entendido? Se quedó callada y rompió a llorar. Por favor, Ethan, escucha. Lo que crees haber visto es falso, yo jamás. Ryan también está recibiendo los papeles en este momento, solté con frialdad. Claire encontró unas fotos muy interesantes en su teléfono. Su rostro palideció. No, esa bruja debió haberte mandado cosas falsas, editadas. Ella siempre me ha tenido celos. Deja de humillarte más, Natalie. Se acabó. ¿Qué se supone que haga ahora? ¿A dónde voy a ir? No seas cruel, suplicó. Averígualo. Tienes a tu alma gemela para ayudarte con la logística. Esa frase la dejó sin fuerzas. Esa misma noche se fue a casa de su hermana. Menos de 24 horas después, comenzaron a rodearme los defensores. Su hermana me llamó controlador, su amiga Megan me envió párrafos enteros diciendo que cometía un error, e incluso su madre me telefoneó para reprocharme por abandonar a mi esposa en un momento difícil. No respondí a ninguno. Cambié de número, bloqueé a todos en redes sociales y dejé que Mark, mi abogado, se encargara de lo que realmente importaba. Lo curioso fue lo que pasó con Ryan y Natalie una vez que todo salió a la luz. Lejos de ocultarse, se mostraron abiertamente como pareja desde el primer momento. En menos de una semana Natalie se mudó con él. Fotos juntos en Facebook, cenas públicas, sonrisas desbordadas,
como adolescentes rebeldes convencidos de haber encontrado el amor verdadero. El problema era que el divorcio de Ryan aún no estaba finalizado, y con el acuerdo prenupcial, Claire lo dejaba prácticamente sin recursos. Natalie, por su parte, perdía la estabilidad de su casa. Dos personas que habían construido un idilio en torno a un romance prohibido ahora se enfrentaban a la dura realidad, empezar desde cero, con poco que ofrecerse mutuamente. La fantasía chocaba contra el mundo real. 3 meses después de presentar mi demanda, mi vida había recuperado un verdadero orden. No la rutina vacía de un matrimonio falso, sino estructura real. Mi trabajo estaba firme y me sentía satisfecho. Con la temporada de tormentas llegaron las tareas de apoyo en Kansas y Oklahoma. Pasé 2 semanas en Joplin reconstruyendo líneas eléctricas tras un brote de tornados, jornadas de 12 horas que me llenaban de horas extra y engrosaban mis ahorros postdivorcio. Mi supervisor notó el cambio. Durante la revisión trimestral me dijo: se te ve más enfocado. Sea lo que estabas atravesando, parece que ya quedó atrás. Había sido ascendido a jefe de cuadrilla, con mejor salario y prioridad en las asignaciones de horas extra. Paralelamente, convertí el entrenamiento físico en mi religión. El gimnasio del garaje se volvió mi santuario y los progresos fueron constantes: press de banca de 205x5 a 245x5, sentadillas de 315x5 a 365x5, peso muerto hasta 405x3 y press militar en 135x5. Era el resultado de dedicarme por completo a mí mismo. Después de meses tratando de descifrar qué significaba ese "todo está bien", por fin tenía claridad. Algunos días entrenaba con rabia, otros con cansancio, pero cada mañana a las 5:30 cumplía con mi rutina hasta despejar la mente. Incluso Ranger, mi perro, floreció con la atención extra. Cada día practicábamos obediencia, sentado, abajo, junto, quieto, hasta que las órdenes quedaron sólidas. Lo introduje en el uso del collar electrónico y pasamos semanas acondicionándolo de forma correcta. Con el tiempo, el perro llegó a un nivel impresionante de obediencia. Podía mantenerse quieto en posición durante 20 minutos mientras yo trabajaba en el garaje, y su respuesta al llamado era inmediata, incluso con distracciones. Como necesitaba ejercicio diario, comencé a salir a correr con él. Primero fueron 3 millas, luego 5, y finalmente llegamos a 7. Él disfrutaba la rutina y para mí significaba un respiro mental, ese tipo de claridad que solo se logra al avanzar paso a paso hasta que la mente deja de dar vueltas. 5 meses después de presentar el divorcio, decidí darme un gusto. Compré la motocicleta que llevaba tiempo investigando, una Indian Scout Babe negra de punta a punta, con mandos intermedios, escapes Vance andines y un kit de cola corta que le daba un aspecto limpio y agresivo. Me inscribí en el curso de seguridad de motocicletas, adquirí el equipo adecuado y empecé a recorrer los caminos rurales de Kansas los fines de semana. La Scout era perfecta para esas rutas, tenía potencia suficiente para adelantar en la autopista, resultaba cómoda para viajes largos y era tan confiable que nunca temí quedarme varado. El rugido de su motor V-twin de 1133 centímetros cúbicos era puro alivio, como si cada salida se convirtiera en terapia. Aquellas escapadas de fin de semana se transformaron en mi botón de reinicio. Salía los sábados por la mañana sin destino fijo, seguía carreteras entre las colinas de Flint, paraba en pequeños pueblos donde el café era fuerte y la gente hablaba con sinceridad. El dinero también empezó a fluir de forma distinta sin los gastos de Natalie. Se acabaron los cargos compartidos en tarjetas de crédito por cenas en restaurantes que yo nunca conocí, las compras impulsivas en boutiques o los viajes misteriosos de fin de semana. Mi cuenta personal creció con estabilidad, mientras Natalie y Ryan iban descubriendo lo costoso que resultaba su supuesto gran amor. A través de Claire y otros conocidos me llegaban noticias: la separación de Ryan le estaba costando exactamente lo que Claire había advertido. Tenía que cubrir manutención, honorarios legales y, además, no tenía derecho a reclamar propiedades de la familia de ella. El ingreso independiente de Natalie no alcanzaba para el alquiler del nuevo apartamento, y Ryan trabajaba horas extras para mantener 2 hogares a la vez. Lo que antes parecía una pasión irresistible, ahora se veía deteriorado por las presiones financieras. Las escapadas a hoteles dejan de ser mágicas cuando se convierten en discusiones por cuentas de supermercado o facturas de servicios. ¿Quién lo habría imaginado? Lo inesperado fue lo de Claire. A las 6 semanas de que Ryan se mudara, me envió un mensaje preguntando si quería salir a tomar un café. No se trataba de hablar del pasado ni de compartir penas, sino simplemente porque estaba aburrida y sabía que yo era de los pocos que entendían lo extraño de nuestra situación. Esa invitación se volvió costumbre. Claire era una gran compañía, inteligente, con un humor sarcástico y sin ningún interés en volver a revivir viejas heridas. Nuestras conversaciones giraban en torno al trabajo, películas, viajes que soñábamos hacer, el progreso del perro en su entrenamiento. Temas normales entre dos adultos que compartían un trasfondo poco común. Después de su divorcio había iniciado su propia práctica de contaduría,
orientada a pequeñas empresas que valoraban su precisión. 8 meses después de mi separación, oficialmente empezamos a salir. Nos lo tomamos con calma. Los cafés se convirtieron en almuerzos, luego en cenas y después en planes de fin de semana que incluían parques para perros, librerías y recorridos en moto por los Flint Hills. Claire encajaba perfectamente en el asiento trasero de la Scout. Preguntaba con interés sobre el diseño, apreciaba los detalles mecánicos y nunca se quejaba del viento, del ruido ni de la distancia. La química era evidente. Mientras tanto, Natalie y Ryan aprendían por las malas que el amor verdadero no resuelve problemas de dinero ni de compatibilidad. Los comentarios que me llegaban indicaban que discutían por finanzas, planes de futuro y sobre quién tenía la culpa de que sus respectivos divorcios hubieran sido tan costosos. Para mí, eso ya no era más que ruido de fondo. Mi energía estaba enfocada en avanzar, en mi trabajo, en entrenar y en relaciones que sí me respetaban. Podía decir, con certeza, que estaba viviendo mi mejor etapa. 10 meses después de haber iniciado el trámite, el divorcio estaba casi finalizado. Mark, mi abogado, había llevado todo con gran precisión. Conservé la casa, el perro y mis cuentas de retiro. Natalie se quedó con su inestable negocio, su coche y el futuro incierto que había elegido junto a Ryan. Sin pensión alimenticia ni ataduras, exactamente como yo lo deseaba. Con Claire, las cosas marchaban sólidas. Éramos dos personas que disfrutaban compartir el presente y construir algo real sin prisas. Ella ya pasaba los fines de semana en mi casa, y hasta el perro la había adoptado por completo, demostrando ser un gran juez de carácter. Entonces ocurrió lo siguiente, que aún me hace sonreír. Un viernes por la noche, mi amigo Josh me sugirió salir a un nuevo local del centro, música en vivo, buena comida y un lugar perfecto para ponernos al día, ya que ambos habíamos estado ocupados con el trabajo. Claire llevó a su amiga Rebecca, a quien Josh había querido conocer desde hacía meses pero nunca se animaba a dar el primer paso. Era la oportunidad ideal para un doble encuentro. Él no quería reconocer que necesitaba ayuda para las presentaciones, así que cuando le pregunté, simplemente dijo, solo le mencioné a Claire que la trajera. Nada más. Mientras esperábamos a que ellas llegaran, Josh comenzó a inquietarse. Hermano, estoy un poco nervioso. ¿Qué debería decirle primero? Me preguntó. ¿En serio, Josh? No te pongas tímido ahora. Actúa con naturalidad. Cállate, Ethan, respondió, riéndose para disimular su ansiedad. No quería verme ridículo. Pues lo estás un poco, bromeé yo. Que te den. Y sonrió con sarcasmo. De nada. En ese momento llegaron Claire y Rebecca. Llevábamos apenas una hora allí cuando alguien más apareció. ¿Adivinen quién? Sí. Natalie. Su aspecto era otro, se veía desgastada, con el rostro cansado, como si hubiera pasado por una licuadora emocional. Su cabello estaba distinto, más corto, teñido con un color barato, y había adelgazado de una manera poco saludable. La mujer segura que alguna vez gritó al mundo que Ryan era su alma gemela ahora se veía como alguien a punto de quebrarse. Apenas nos vio, se dirigió directamente hacia nuestra mesa. Claire se tensó de inmediato, Josh murmuró un comentario sarcástico, y Rebecca solo frunció el ceño, sin entender bien lo que pasaba. Ethan, necesito hablar contigo, dijo Natalie sin rodeos. Por favor, solo 5 minutos. Estamos ocupados, respondí con frialdad. Habla con Mark. No se trata del divorcio. Es algo distinto, algo importante. Su voz sonaba quebrada, al borde del llanto. Fuera lo que fuese, no pintaba bien. Está bien. Tienes 5 minutos, acepté. Nos apartamos a un rincón cerca de la barra trasera. Ella temblaba ligeramente. Ryan está en problemas. ¿Problemas serios? Empezó. La policía vino ayer a nuestro apartamento. ¿Hay cargos? Federales. Esperé en silencio. Evasión de impuestos, continuó. Su empresa estaba metida en un esquema con contratistas falsos e ingresos no declarados. El FBI allanó su oficina la semana pasada. Su abogado dice que podría terminar en prisión. Y estoy embarazada. Ethan. 2 meses. Se le quebró la voz, intentando que nadie más la escuchara. Entre lágrimas, siguió explicando que desde que supo del embarazo, Ryan había cambiado. Ahora hablaba de huir, decía que todo era un invento y que no iba a ir preso por un error ajeno. Pero si él escapaba, ella quedaría sola, con un bebé y sin ningún apoyo. Me miró con desesperación. Sé que lo arruiné todo, que te hice daño y destruí nuestro matrimonio por una fantasía que nunca fue real. Pero tú eres un buen hombre, Ethan. Siempre fuiste responsable y me cuidaste. Quizás podamos intentarlo de nuevo. Tal vez este bebé sea un nuevo comienzo para nosotros. No lo podía creer. Tuvo el descaro de pedirme que criara al hijo de otro, después de haberme dejado por un hombre que ahora resultaba ser un delincuente. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Le solté. Su rostro se derrumbó. ¿Cómo que qué tiene que ver? Balbuceó. Estoy pidiéndote ayuda. Tú elegiste. Te embarazaste de tu alma gemela, y ahora que planea huir, ¿quieres que yo resuelva tu desastre? Me equivoqué. Lo admito. Fue un error enorme. Sí, y es tuyo, no mío. No me toca solucionarlo. No puedes darme la espalda cuando más te necesito. Mírame bien, respondí, dándome la vuelta hacia la mesa. Ella me siguió,
elevando la voz con histeria. ¿De verdad vas a dejar que tu exesposa embarazada se las arregle sola? ¿Qué clase de hombre eres? Me detuve. Varias personas ya miraban la escena, pero me daba igual. Llámalo a él, Natalie, a tu alma gemela. Va a ir a prisión. Pues no es mi problema. Su desesperación se transformó en rabia. Eres patético. Nunca luchaste por nuestro matrimonio. Simplemente te rendiste como un cobarde. Fue entonces cuando Claire apareció a mi lado, no con un gesto posesivo, sino tranquila y firme, con un vestido elegante que resaltaba aún más la diferencia entre ambas. ¿Todo bien aquí?, preguntó Claire. Natalie nos miró, y en ese instante entendió que lo nuestro no era un simple capricho. Claire y yo estábamos construyendo algo real, mientras su cuento de hadas se desmoronaba. ¿En serio, Claire? ¿Estás con él solo para vengarte? No pienso en ti, Natalie. Simplemente estamos disfrutando la vida, respondió Claire con calma. Y fue ahí cuando Natalie perdió completamente el control. Empezó a gritar que yo era cruel y vengativo, que Claire era una manipuladora, y que éramos patéticos por habernos encontrado en medio de la miseria. Sus insultos se volvieron cada vez más creativos y personales, hasta que el escándalo llamó la atención de seguridad. Josh apareció con el teléfono en mano, grabando todo. Señora, baje la voz o tendrá que irse, le dijo uno de los guardias. No me voy hasta tener respuestas, gritó Natalie. En realidad, si te vas, contestó Josh, sin dejar de grabar. Llévate tu drama lejos. La escoltaron hacia la salida mientras seguía maldiciendo, jurando que nos arrepentiríamos, que el karma nos alcanzaría, y asegurando que Ryan era el doble de hombre que yo, aunque lo estuvieran por meter preso. Cuando la puerta se cerró tras ella, el ambiente se fue relajando poco a poco. El murmullo de la gente regresó, las risas se mezclaron de nuevo con la música, y la tensión desapareció como si nunca hubiera estado allí. Me acomodé en la mesa y respiré hondo. Claire me tomó la mano sin decir nada, y ese simple gesto me recordó que, a pesar de todo el caos, estaba en el lugar correcto con la persona indicada. Josh, con una sonrisa satisfecha, guardó el vídeo en su teléfono sin hacer más comentarios. Rebecca rompió el silencio con una broma ligera. Y en cuestión de minutos la noche siguió su curso como si nada hubiera pasado. De Natalie nunca volví a saber. No sé si siguió aferrada a Ryan o si terminó criando sola a su hijo, pero eso ya no era asunto mío. Lo único que sí entendí esa noche fue que algunas historias, por mucho que intenten regresar, se acaban para siempre. Y la mía con ella ya estaba cerrada.